Hablemos acerca del famoso sistema, ¿cierto? Pongámonos algo conspiranoicos, pero como yo decía en un video anterior, cada nuevo descubrimiento, ¿sí? nos hace enfrentar a situaciones para las cuales no estamos preparados, ¿cierto? Como sucedió con el Internet y cuando pasó la época de la religión, ¿cierto? Entonces, hay un problema con este llamado sistema y con muchas cosas que están sucediendo que pueden, digamos, castrar lo que llama la conciencia y la voluntad, ¿sí? Y eso tiene pues unos objetivos y es de lo que vamos a hablar en este video, ¿sí? En unos videos anteriores de este curso de autoconocimiento les había hablado acerca de cómo la filosofía griega se fue expandiendo por el mundo, ¿sí? A través del Imperio Romano y de cómo esta filosofía, pues digamos que opacó otro tipo de filosofías que estuvieran tanto en Oriente y en muchos otros lugares y que con el tiempo convirtieron lo que se decía la ciencia oficial, ¿sí? La ciencia occidental, desprestigió, disminuyó de la misma manera cualquier otro tipo de manera de ver la vida como lo hizo el cristianismo en su época, ¿cierto? Cuando digamos que cualquier otro tipo de credo, ¿sí? Ya, lo llamaban paganismo, ¿cierto? Entonces, bueno, y todo lo metían en un mismo saco. Entonces hay unas similitudes entre lo que es el antiguo cristianismo y la ciencia moderna, lo cual vamos a ampliar un poquitico más en este video. Entonces, el problema con los imperios, ¿sí? Es que obviamente siempre han estado presentes. Si hay algo en lo que yo pueda estar de acuerdo con el comunismo es cuando ellos hablan de imperio. ¿Sí? No me gusta el comunismo, pero hay ciertos conceptos que podemos utilizar, ¿sí? Y hay ciertas utilidades que han hecho. Entonces, eh, antes, durante muchísimo tiempo, el mundo estuvo gobernado por el imperio romano, ¿cierto? Luego, el imperio romano, pues obviamente tenía una filosofía de vida, los dioses, los antiguos dioses, ¿cierto? Y luego cuando llegó el cristianismo, pues dijeron, es que cuento de dioses antiguos, vean, fuera acá y volvamos el cristianismo, la religión oficial del imperio, y luego obligaron y sometieron a todos a través del cristianismo, ¿cierto? Hasta hace poco todavía tenemos este tema del cristianismo, ¿sí? Y luego vino la ciencia. Entonces, la ciencia también, fuera cristianismo que ya está pasado de moda y ahora utilicemos todos esos conceptos de ciencia, ¿sí? Entonces, eh, este tema del monopolios, de los sistemas, pues tiene una explicación muy sencilla. Es decir, obviamente tiene que haber un sistema y un monopolio para que así hayan personas que trabajen, ¿cierto? Anteriormente, había unos esclavos con grilletes y todas estas cosas, pero era muchísimo más económico simplemente someterlos a unas jornadas laborales y pagarles un mínimo para que se pagaran las mismas, lo mínimo, ¿cierto? Pagaran lo mismo, al menos el alimento, ¿sí? Entonces, los sistemas de esclavitudes cambiaron y obviamente, pues, mantener esclavos es útil a ciertos poderes, ¿cierto? Si lo pudiéramos llamar así, gente desempoderada, entretenidas en cosas que no sirven para absolutamente nada, ¿sí? En entretenimientos que les hace olvidar de las cosas importantes. Eso ya lo he hablado a lo largo del curso. Entonces, bueno, y no es que todo lo que tenga que ver con un sistema o que tenga que ver con ciencia o con religión sea malo exclusivamente, ¿sí? Vuelvo y les digo, no estamos en una película de los años 20, no todo es blanco y negro, ¿sí? La realidad tiene muchos y múltiples matices, ¿sí? Pero donde hay acceso a las masas hay manipulación, porque hay dinero, ¿sí? Y cuando hay dinero, entonces habrán unos que les interesa ese dinero y les interesa obviamente que otros no lo tengan, ¿sí? Como sucedió con el cristianismo, con el tema de los papas, con el tema de que los famosos curas no se podían casar para no heredar las tierras y cómo durante muchísimos años, cientos de años, los papas sometieron y manipularon a muchísimas personas, ¿cierto? Y unos niveles de corrupción, ¿sí? Supuestamente en nombre de Dios y que eran los representantes de Dios en la tierra. Pues entonces con la ciencia ha sucedido cosas muy similares, ¿sí? Están sucediendo cosas similares. Entonces, en políticas y en todos los sectores que
tengan acceso a las masas, por eso el papado era algo tan ansiado, ¿sí? Y los peores criminales podían llegar hasta por allá, ¿sí? Entonces en política suceden cosas muy similares, donde el que maneja el billete es el que gobierna o el que monta los presidentes, ¿sí? Y si no, véanse la serie Succession, ¿sí? Que es muy buena, que ha sido múltiplemente premiada. Ahí habla de cómo ciertos poderes económicos llegan y empiezan a elegir quién va a ganar, ¿cierto? Entonces, quien se pone a pelear por política, pues es que está peleando por cosas que ya están preestablecidas, ¿sí? Obviamente, y tiene toda la lógica, porque para llegar a esas cumbres de poder, ¿sí? Necesariamente tiene que hacer unas alianzas con viejos sistemas políticos que obviamente están preestablecidos y que no se van a dejar tumbar, ¿sí? Entonces tienen que hacer unas alianzas y bueno, eso son otro tipo de temas. El hecho es que nadie, así una persona limpia, atravesar todo ese sistema político, ¿sí? Con sus buenas intenciones, pero es que no, ¿sí? No es realista que una persona así funcione y sobre todo que llegue a las masas porque las masas tienen el problema de que les gusta escuchar mentiras y les gusta escuchar fantasía, ¿cierto? Un político que hoy en día salga a decir, mire, es que aquí hay un problema, vamos a tener que subir los impuestos, vamos a tener que hacer tales cosas para poder a futuro, dentro de 20 años, nuestros nietos puedan gozar de un mejor futuro, ¿sí? Llega alguien eso y se ríen en la cara de quien venga con esas propuestas, ¿sí? Entonces, las propuestas políticas tienen que ser completamente irrealistas y fantasiosas para que las personas voten por esas personas, ¿cierto? Sucede mucho pues con los populistas, ¿sí? Que no hay que la educación gratis, que no hay que pagar impuestos, que todo esto gratis, ¿sí? Y gratis pues obviamente no hay nada. Entonces después vienen los impuestos y bueno, una cantidad de cosas que no me voy a detener acá. Entonces, lo mismo que en la ciencia, ¿sí? De la ciencia, gracias a, ustedes saben, o si no, pues lean un poquito, como se dice en Google, busquen este tema de cómo muchas farmacéuticas, ¿sí? Es más, series, véanse series de televisión que hablan de, ¿cómo se llama esto? Drugs, ¿sí? ¿Sí? De cómo ciertos poderes que manejaban ciertas influencias a nivel de farmacéutico, entonces introdujeron en el mercado a través de la manipulación ciertas drogas que eran dañinas, ¿cierto? Y luego manipulaban a la prensa para que no se supieran ciertas cosas. Entonces, obviamente toda la farmacéutica, ¿sí? Responden a intereses económicos, ¿cierto? Porque si no vende, pues entonces se acaban digamos, los beneficios, ¿cierto? Entonces, un sistema, pues obviamente le interesa llenar de fármacos a las personas obviamente, y que se enfermen a través de la alimentación, ¿cierto? Y gracias a esto, pues sabemos, por ejemplo, esa de famosa pirámide alimenticia, que es completamente falsa, ¿sí? Que debería estar al revés. Entonces, se hablaba acerca de ¿cómo se llama esto? De las harinas, ¿cierto? En la base de la pirámide alimenticia, ¿cierto? Entonces, por eso, antes de los años 60 la gente era delgada, luego de que vinieron estos estudios, va uno a las playas y todos gordos, ¿cierto? ¿Por qué? Por esta pirámide alimenticia que pagan estos poderes económicos, pagan ciertos estudios científicos para que funcionen de cierta manera. Y lo mismo, estos poderes económicos manipulan a los noticieros y les dicen, vea, lea estas noticias y si no, pues entonces para la calle, ¿sí? Entonces, de la censura de los noticieros y de los periodistas que todos están vendidos a un sistema que siguen unos guiones, ¿sí? Y si no, pues entonces veamos, por ejemplo, cómo sucede en ciertos países como China, en la cual el Internet está censurado, ¿sí? Y los noticieros también para que hablen de cierta manera, o incluso Venezuela, ¿cierto? Todos, Nicaragua, ¿sí? Todo el que no piense como lo ordena el gobierno, pues es declarado enemigo, ¿cierto? Bueno, eso es un tema largo, ¿sí? Lo mismo que el sistema educativo está completamente permeado, está completamente adoctrinado para seguir unos intereses para que las generaciones crezcan completamente ignorantes de muchas cosas, ¿sí? Por eso en las escuelas no te enseñan cosas importantes, ¿sí? No te enseñan de economía, no te enseñan de establecimiento de metas, no te enseñan gestión de emociones, nada, nada de que realmente te vaya a servir, salvo cosas que en algún momento en tu vida te puede ayudar, ¿cierto? La excusa de algunos es que eso ayuda a desarrollar un pensamiento lógico y matemático. Bueno, puede servir a la larga, yo siempre les he dicho que todo
sirve de alguna manera, ¿cierto? Todo tiene una función que cumplir dentro de un proceso evolutivo, ¿sí? Y que los cambios, o sea, cuando nosotros nos enfrentamos a nuevos sistemas, nuevos cambios culturales, digamos que nos enfrentamos a una situación, trae una serie de perjuicios de los cuales no vamos a ser conscientes en ese instante, luego vendrán unos niveles de consecuencias y esos niveles de consecuencias nos perjudicará y nos hará tomar conciencia acerca de una necesidad de cambio, ¿sí? Como cuando se implementaron el alcantarillado, ¿sí? Para evacuar las heces de todos estos lugares, de las casas, ¿sí? Y luego todo esto fue a los ríos, a contaminar los ríos y a las aguas de las cuales la misma gente bebía, ¿cierto? En ese instante, cuando se implementó esa tecnología, la gente no era consciente, pero luego cuando ya empezaron a probar los ríos de los cuales caían todas esas aguas negras, pues entonces ya dijeron, hombre, hablemos de ecologismo, ¿sí? Entonces lo mismo sucede con muchos eventos culturales, políticos, sociales, que cuando surgen unas nuevas tecnologías, entonces ya la gente las disfruta, pero luego se dará de cuenta de las consecuencias, ¿sí? Eso ya se vivirá. Entonces, eh, la tecnología también sucede lo mismo, ¿sí? O sea, el problema no son los medios, ¿sí? Sino el ser humano en sí. Entonces, a mí, cuando se entran en discusiones políticas, yo siempre les digo, sí, es que, mire, que es que el corrupto, que la corrupción, que yo no sé qué cosa, ¿sí? Yo les digo, pero es que el problema es con el ser humano, ¿sí? Permítanme un segundo. Entonces, es el mismo ser humano el que tiene el problema, ¿sí? No son tantos los sistemas, sino es el mismo ser humano egoísta. Por ejemplo, acá en Colombia se quejan muchísimo de la corrupción y que el gobierno y que la politiquería, ¿sí? O sea, estoy canso de escuchar ese discurso y yo siempre cuando estoy un poco de mal genio, ¿sí? Les digo, pero es que, a ver, es que no ese es el problema, es la misma gente. Acá en Colombia, por lo menos, acá el malo, ¿sí? El vivaracho, el mentiroso es alabado como si fuera una especie de rey, ¿sí? El más malo, el más egoísta, pues obviamente moja calzones a diestra y siniestra, ¿sí? Y es admirado por las masas, ¿sí? Entonces un niño que empieza a decir mentiras, uy, qué niño tan inteligente, ¿sí? El que es agresivo, ¿sí? Porque el que es una persona sensible, noble y todas estas cosas le dicen agüevado, ¿cierto? Le dicen que es una persona ingenua, que es manipulable, es disminuido y es, como se dice, burlado y humillado en las escuelas, ¿cierto? Una persona sincera, noble, coge allá, lo meten en una escuela, ¿sí? Y el más burletero, el que más humilla, el que más hace ver los defectos, pues pasa como una especie de semidios, ¿cierto? Luego estas personas, los cuales son mentirosas, que son, como se dice, manipuladoras, que son alabadas por su violencia, por su capacidad de defenderse y de ser agresivos, luego suben a los poderes, llegan con esa misma educación que la misma sociedad le enseñó a hacer así y le aplaudió, y luego llegan por allá a esferas de poder y luego hacen y deshacen y después la gente se queja. Es que es increíble, ¿sí? Y este tipo de temas es lo que yo me pongo a hablar y me estreso. Créanme que me pongo emocional, ¿sí? Entonces no me gusta andar en este tipo de temas. Entonces, el hecho es que no es tanto que si las élites, que si el sistema, que si tal cosa, que si la corrupción. No, señores, es el mismo ser humano y para eso este curso de autoconocimiento y de gestión de emociones, ¿sí? Dejemos de echarle la culpa a todo lo demás y revisemos a nosotros mismos y dejemos de verle la viga a todo y revisemos el tronco tan hijo de madre que mantenemos en nuestra visión llena de preconceptos y de prejuicios. Por favor, es que ese es el verdadero problema, ¿sí? Pero obviamente me toca que hablar de estos temas porque de cierta manera es una realidad y porque solamente esto es lo que le interesa a la gente, ¿sí? Yo le hablo de sistema, o sea, si yo acá hablo de autoconocimiento, o no lo ve ni mi mamá, ¿sí? Pero si yo les hablo de un sistema, una élite, todas las cosas, obviamente esto se llena de público, ¿sí? Que a la gente le gusta leer cuentos de Harry Potter, ¿sí? Pero no quiere decir que no haya ciertos matices de verdad en estos temas, ¿sí? Entonces, ese es el problema. Obviamente, si hay unas personas egoístas, les interesará manipular a unas masas, ¿sí? Que mantengan, como se dice, obedeciendo a ciertas corrientes, ¿sí? Entonces, esto es lo que llaman hoy en día progresismo, ¿sí?
Hoy en día se está metiendo una corriente llamada progresismo, que es una serie de ideas que pretenden hacer una reforma social, política, cultural, bueno, en todos los aspectos, utilizando la ciencia y la tecnología, obviamente que obedece a ciertos intereses económicos, ¿sí? Entonces, básicamente están utilizando todo esto para desempoderar a la gente, ¿sí? Que la gente mantenga preocupada por cosas que no tienen ni la más mínima importancia. Esto yo ya he hablado en otros videos acerca de cómo la gente tiene una cantidad de metas, ¿sí? Persiguiendo sueños y desgastándose en cosas que no necesita, ¿sí? En cosas que les va a hacer olvidar de cosas más importantes, como resolver sus problemas familiares, con la novia, sus problemas de inseguridad, todo este tipo de cosas, ¿sí? Pero obviamente es mucho más llamativo irse a ver unas teorías de conspiración, ¿cierto? Soluciones facilistas de aquí, que si las criptomonedas, que si yo no sé qué, ¿sí? Eso sí es lo que de pronto, para tener entretenida a la gente, o que si tal gobierno, que tal cosa. Entonces, bueno, entonces lo que yo les decía no es el problema de los medios, ¿sí? Entonces, acá hay un problema porque hay dos fuerzas que se están apoderando del pensamiento y de todo, ¿sí? La ciencia, por un lado, de la misma manera que ciertos poderes gobernaron el cristianismo para someter a las voluntades, ¿sí? Pues hoy en día ciertos poderes se han apoderado, o pueden estarse apoderando, no estoy diciendo, afirmando categóricamente, sino que tiene toda la lógica, ¿sí? Así como con ciertos estudios pagados por ciertas instituciones para que la ciencia diera unas investigaciones que convenía a ciertos poderes económicos, como sucedió con ciertos poderes de alimenticios, ¿cierto? Ciertas, ¿cómo se llama esto? Corporaciones alimenticias que pagaron estudios científicos, ciertas corporaciones farmacéuticas que pagaron ciertos estudios científicos, pues entonces, ¿cómo no estar de acuerdo de que ciertos poderes pueden estar utilizando la ciencia para, digamos, mediar, ¿sí? Mediar y, ¿cómo se llama esto? Ofrecer ciertas ideas para que la gente lo siga, ¿sí? Pero estoy de acuerdo con la ciencia tiene ciertas explicaciones para ciertas cosas, pero la ciencia no tiene la verdad absoluta, porque la ciencia tiene un bendito problema que solamente puede operar a partir de los sentidos y a partir de los medios o instrumentos que en estos momentos puedan medir ciertas cosas, ¿sí? Entonces el hecho que tú no veas las ondas, como se dice, las ondas infrarrojas y ultravioletas, no quiere decir que no existan, ¿sí? Y si hay ciertos medios, aparatos físicos que miden ciertas cosas, no quiere decir que mida todo, ¿sí? Eso es el problema con la ciencia, siempre a estar condicionada a ciertos elementos que nosotros, como seres humanos que somos, somos una tecnología cientos o quizás millones de años muchísimo más avanzadas que muchas de las cosas científicas que en estos momentos puedan estar revolucionando el mundo, ¿sí? Nosotros somos una tecnología tan avanzada, ¿sí? Que una neurona, el funcionamiento de una neurona, el funcionamiento de todo el organismo es una tecnología tan avanzada que ni la ciencia ha podido descifrar, ¿cierto? Entonces nosotros también tenemos unos poderes y unas fuerzas espirituales, ¿sí? Que están más allá de toda explicación científica y lógica y racional, ¿sí? Como por ejemplo, muchas ideas científicas que en algún momento llegaron y revolucionaron los medios, ¿sí? Y en su momento cuando nacieron fueron ridiculizadas, ¿sí? Hablemos por ejemplo de la teoría de la antimateria, ¿sí? Cuando nació esa teoría que es toda loca, ¿sí? Que habla de que si hay que si pueden haber antiseres humanos, antiestrellas y toda una cantidad de cosas que operan en el sentido completamente contrario a lo que es lo que conocemos, ¿sí? Entonces, cuando sacaron la teoría, la gente, mejor dicho, muerta, el hijo de perra, risa, ¿sí? Y lo mismo que cuando sacaron esta teoría de la entropía, ¿sí? Que el universo es caótico y que todo tiende hacia el caos, ¿sí? Entonces, los primeros en burlarse fueron los científicos, esos doctores por allá con corbata y todas cosas, ¿sí? Se burlaron, tan es así que el científico que propuso esa teoría se terminó suicidando, ¿sí? Ese Boltzmann es que se llama, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta todo eso. Obviamente no faltan los idiotas de turno, ¿sí? Que son personas que necesitan afianzar su baja autoestima a través de leer este tipo de cosas y pegarse de la tendencia
que esté sucediendo en estos momentos para ridiculizar cualquier otro tipo de teoría, ¿sí? Lo cual nos ha sucedido, como yo les decía, con la filosofía griega, cómo se expandió, ¿sí? Y la ciencia oficial, cómo se expandió, eso yo lo hablé en un video anterior, que puede tener ciertas inexactitudes, ¿sí? Lo digo porque no falta el que dice, pero es que no fue en el año 1800, sino en 1801, ¿sí? Y cogen de ahí y se pegan de eso para desprestigiar estos idiotas útiles, ¿sí? Llamémoslo así, que eso es lo, o sea, ¿cómo detectarlo? Se las pasan por las redes sociales, porque no tienen ninguna cosa para hacer, llegando y haciendo comentarios y peleando con absolutamente todo el mundo. Eso ya lo he hablado en otros videos de cómo, eh, cómo en alguna vez yo lo hice para hacer una especie de conocimiento, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, el hecho es que cogen estas tendencias que en algún momento sacan, ¿sí? Y obviamente, ¿quién hay para defenderlos? Pues este tipo de gente, ¿sí? Que no tienen nada en la vida que hacer, salvo ponerse a defender teorías sin la más mínimo atisbo de lógica, ¿sí? Entonces eso también lo he hablado en otros videos. Entonces, eh, ese mecanismo de ridiculizar ideas contrarias siempre ha sido utilizado, ¿sí? Fue utilizado allá en la época de Galileo, creo que fue el que decía que el Sol no era el centro del universo, fue ridiculizado y humillado, bueno, tantos científicos que se atrevían a decir ideas que contradecían a la élite cristiana de esa época. Pues hoy en día hay una élite, ¿sí? Científica, ¿sí? Que se ponen a, digamos, a exaltar ciertas ideas y ridiculizar cualquier otro tipo de idea, ¿sí? Entonces, nosotros nos hemos quedado con esta ciencia occidental donde cualquier otro tipo de cosas como la meditación, eso, todo eso, me ha tocado que ver todos estos años como estos famosos divulgadores científicos se burlaban de todo este tipo de cosas como la meditación, ¿sí? Se burlaban de todo tipo de cosas como la medicina alternativa, ¿sí? Sabiendo que luego vamos, llegamos y descubrimos que la ciencia hacían y se pagaban ciertas investigaciones, ¿sí? Entonces, obviamente, estos idiotas útiles cogen cualquier información que está en auge en estos momentos y se unen a otros y empiezan a hacer bulla, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitan. Esto es como, yo me acuerdo de un, digámosle, amigo que yo tenía en el colegio, ¿sí? Que a mí me sorprendía esa persona, ¿sí? Porque era una persona que de naturaleza no era tan mala persona, ¿sí? Pero siempre se hacía al lado de los matones, o como llaman esto, lo que hacían matoneo, los que hacían bullying a los demás, se unía a ellos y ridiculizaba a otras personas simplemente por estar al el auge, ¿sí? Y si alguien hacía algo contrario y que era popular, allá se pegaba, ¿sí? Entonces este tipo de personas andan así, pegándose las cosas populares, defendiéndolas y poniéndose de parte de eso para darle cierto sentido a la propia vida, ¿sí? Entonces, bueno, esto es el medio que utilizan las personas para disminuir otro tipo de pensamiento contrario, ¿sí? Como lo hacían los cristianos en la Edad Media, hágase de cuenta el mismo nivel de pensamiento, el mismo nivel de lógica de un cristiano de la antigüedad a uno de estos, entre comillas, divulgadores científicos o personas que defienden la ciencia, ¿sí? Que no han hecho nunca un experimento, que, como se dice muchas veces, ni entienden los conceptos, sino que simplemente repiten, ¿sí? No hay un atisbo de un análisis concienzudo, al menos de eso, de un dominio del tema, sino que simplemente están repitiendo unos conceptos de todas estas cosas y luego ya empiezan a hacer matoneo, ¿cierto? Empiezan así a aparecer en medios, a decir es que esta es la verdad y lo demás es mentira. Bueno, pues es exactamente los mismos cristianos de algunas épocas. Esto, como se dice, pues desmerita cualquier otro tipo de pensamiento contrario y se exalta cualquier tontería, como por ejemplo, alguien dice, por ejemplo, esto del lenguaje inclusivo, ¿cierto? Eso sí es popular, ¿sí? Que alguien, una mujer, que lleguen los tobacos llenos de pelos y pintados de morado, ¿sí? Entonces eso sí es cool y eso no hay que criticarlo, ¿sí? Pero que hablemos de medicina tradicional china, que hablemos de acupuntura, no, eso es el escándalo y la ridiculez más grande, ¿cierto? Pero bueno, no nos vamos a ahondar en los temas porque ahí me quedo, ¿sí? Entonces, es eso.
o como se burlaron de la ciencia, como te digo yo, con esto de estos científicos que hablaban de antimateria, de entropía en un inicio, ya luego cuando es popular, entonces ahí sí se pegan esta gente, ¿sí? Entonces, bueno, el hecho es que hay otro problema grandísimo, grandísimo, ¿sí? Que no estoy diciendo yo que la ciencia y la tecnología sean malas, sino que los intereses que tienen un poder preestablecido, digamos, por herencia, por lo que sea, pueden utilizarlo para mantener a las masas, para mantenerlas esclavas, ¿sí? Hay un gran problema y es que a través de la ciencia y la tecnología que yo le estoy diciendo, que yo soy uno de los primeros defensores de esto. Yo fui divulgador científico hace algunos años, hace por ahí 10 años, 10, 14 años. Soy amante de la tecnología, de hecho eso fue lo que yo estudié, ¿cierto? Pero puede ser utilizado por ciertos intereses para manipular a las masas y mantenerlas desempoderadas, ¿sí? Entonces ya hay un nivel de desempoderamiento a través de mantener la gente entretenida en cosas, en objetivos que no le van a servir para solucionar su vida, ¿sí? Siguiendo metas que son irrealistas y el entretenimiento que le hace olvidar, le hace ser esclavo de ese entretenimiento y le hace olvidar de cosas importantes, pero también acerca de la parte espiritual. La ciencia se ha encargado de decir que cualquier cosa que tenga que ver con espiritualidad es una manada de tonterías, salida de una manada de gente irrealista que cree en unicornios y todo este tipo de cosas. Obviamente, ustedes saben que yo no soy una persona religiosa, no me gusta esos temas. Y respecto a la espiritualidad o a un Dios, yo manejo como cierto nivel de, digamos, respeto. Sí, yo no me atrevo a definir temas que están más allá de mi imaginación, pero sí creo que puede haber un principio espiritual que se encarga de organizar un sistema caótico, ¿sí? Y que ha creado ciertos principios universales de tal manera de mantener ciertas estructuras porque el caos no se ordena a partir de la nada, ¿sí? Como tú, por ejemplo, construir un edificio, a partir de la casualidad no se llega a construir un edificio, unos ascensores ni nada de ese tipo de cosas. Tiene que haber un principio inteligente detrás de todo. Pero el hecho es que sí puede existir, considero yo, existe este principio que le dé un sentido a la existencia, ¿sí? No creo que la existencia del ser humano se reduzca a una casualidad que nació, fue puesto en un momento, digamos 20 años que haya vivido alguien y que luego se extingue y desaparece de la nada, ¿sí? Creo en la evolución, en la reencarnación y todo este tipo de cosas bajo unos principios porque la energía no se destruye, ¿sí? Se transforma, entonces considero que ciertos principios energéticos pueden permanecer a unos niveles que nosotros no entendemos, ¿sí? Hay unas tecnologías que nosotros no entendemos, que son superiores a nosotros, como por ejemplo el ser humano. Es una tecnología que todavía no alcanzamos a entender ni a replicar siquiera. Entonces pueden existir tecnologías espirituales que estén más allá de nuestra imaginación. Ve tú a saber, y de la misma manera que animal no entiende humano, humano no entenderá cosas que estén por encima de él. Pero ya lo he explicado en otros videos, el hecho es que la tecnología y la ciencia nos está haciendo creer, la ciencia, los científicos nos están haciendo creer que eso de la espiritualidad, ¿sí? de la conciencia son puras tonterías y de tal manera que nos están castrando el pensamiento, porque este tipo de pensamiento está diciendo, no, es que ustedes no piensan, realmente la manera correcta de pensar es esta, ¿sí? Estas ideas son las correctas, todo lo demás es pseudociencia, ¿sí? Es mentiras, no hagan caso de ese tipo de tonterías, eso es espiritualidad, eso no existe, eso es fantasía. Esto es la manera correcta de medir y de pensar, ¿sí? Entonces ya usted va a decir cualquier otro tipo de idea y es ridiculizada por los tontos idiotas útiles que yo, de turno que yo les he mencionado, ¿sí? Entonces, que son los mismos cristianos de aquella época que andaban con antorchas, ¿sí? Lo mismo, la tecnología me encanta a mí y tiene su utilidad, ¿sí? Pero la tecnología va a llegar un momento que con esto de la robótica y la inteligencia artificial, la gente va a querer mejorarse, va a quitarse los dedos, por ejemplo, o quitarse cualquier parte de su órgano, lo va a reemplazar por tecnología, ¿sí? Y nos va a hacer dependientes de la ciencia y la tecnología. Ya la tecnología nos va a hacer todos y ahí vamos a perder voluntad, porque solamente el ser humano, a partir de esforzarse por solucionar sus temas, ¿sí?
es que desarrolla la voluntad, esa voluntad que le va a servir en la vida, pero la tecnología llegará acá, nos va a reemplazar muchas cosas y obviamente así es mucho más manipulable las masas, ¿sí? Porque si no hay una ciencia oficial que te dice esto es lo correcto, lo demás es pseudociencia, fantasía, y llega una tecnología y te dice, ve, acá esto te solucionó, esto, reemplaza y todo esto. Entonces, por ejemplo, en el mañana, cuando usted no piense como te digan qué pensar y ese que tiene una cosa robótica instalada en su interior, entonces a través de internet le van a decir, vamos a desactivar todo esto porque tú no piensas de acuerdo a lo que se te ha dicho que pienses, ¿sí? Entonces van a manipular, es más fácil manipular a un ser humano así, y un ser humano así no va a entender que el ser humano por naturaleza hay una tecnología espiritual que es mucho más potente, ¿sí? Que tiene acceso a unas fuerzas y a unos recursos mucho más grandes, más allá de su imaginación, ¿sí? Hay unas dimensiones, hay unas como se dice, cuerpos sutiles, hay unos chakras, hay una cantidad de temas que han sido ridiculizados y que corresponden a otras vertientes de pensamiento que obviamente la gente no quiere escuchar y pues obviamente para algunos les va a ser muchísimo mejor porque ya hay alguien que les dice qué pensar y qué cosa les va a hacer la vida, ¿cierto? Entonces por eso la gente hoy en día vive buscando cosas que le faciliten la vida, la tecnología y todas esas cosas, pero nadie se preocupa por el desarrollo de la voluntad, nadie se preocupa por el desarrollo de la conciencia, ¿sí? Entonces, bueno, no me extiendo más porque estos videos de más de 30 minutos no me darían para subirlo, pero después les sigo hablando de otros temas, nos vemos en un próximo video. Recuerden, Harold de descubresubconsciente.com.